Este episodio hablará de cómo fue el principio de la creación a través de dos leyes universales llamadas la ley de 3 y la ley de 7, también conocida como la ley de las octavas. Por lo que he podido percibir leyendo esta historia de Will, esta teoría se basa en los que creen en la creación según el origen. Lo que me había interesado en esta conversación con Will era que había hablado de los planetas y de la luna, como si fueran seres vivientes, que tienen una edad definida, un periodo de vida igualmente definido, y posibilidades de desarrollo y de transición. Esa transición es hacia otros planos de existencia o dimensiones, según Will. La Luna no es un planeta muerto, como se admite generalmente, sino que por el contrario, es un planeta en estado naciente, en su primerísimo estado de desarrollo, que no ha alcanzado aún el grado de inteligencia que posee la Tierra. La Luna crece y se desarrolla, y quizás algún día llegará al mismo grado de desarrollo que la Tierra. Entonces, cerca de ella aparecerá una nueva luna. Eso atrajo inmediatamente mi atención. Nunca me había parecido nada más artificial, más sospechoso, más dogmático que todas las teorías habituales que se cuentan sobre el origen de los planetas y de los sistemas solares. Comenzando por la teoría de Ken Laplace hasta las más recientes. Por lo general, el gran público considera esas otras teorías como algo científicamente comprobado, pero la realidad es que esas teorías tampoco están científicamente probadas. Son solamente teorías, igual que la teoría de Will. Pero la teoría de Will es totalmente diferente. Es una teoría orgánica que se origina en principios enteramente nuevos y revelan un orden universal diferente, muy diferente del que nos han contado. Esta creación se basa en la ley de 3 y la ley de 7, que también se conoce como la ley de las octavas. Son principios fundamentales en los que se basa el fundamento del universo, el funcionamiento. Todo en el mundo, todas las manifestaciones materiales son producidas por energía. Todas las clases de acciones, sea en el mundo material o en el espiritual o en la actividad humana, interna o externa, son siempre manifestaciones de 3 fuerzas que existen en la naturaleza. Estas fuerzas se llaman activas, pasivas y neutras. Y debe entenderse que estas 3 fuerzas son diferentes a la actividad y a la pasividad que nosotros conocemos aquí en la Tierra. No tienen nada que ver, ya que una fuerza no puede ser pasiva. Pero hay diferencias en su actividad, y esta diferencia constituye toda la variedad de fenómenos que existen en el mundo material. Las 3 fuerzas trabajan juntas, pero una de esas fuerzas predomina sobre las otras 2 en cada combinación. Al mismo tiempo, la fuerza que es ahora activa puede volverse pasiva o neutra en el momento siguiente. En otra triada, cuando las 3 fuerzas se encuentran juntas, suceden las cosas. Si no actúan las 3 fuerzas juntas, no ocurre nada. Ni manifestación material, ni manifestación de las acciones, ni espirituales. Es obvio que la ley de 3 es lo que se explica en la Biblia católica como la Santísima Trinidad, donde la primera fuerza es activa, la segunda fuerza es pasiva y pone resistencia al cambio, y la tercera fuerza es la neutra,
y es esa fuerza la que resuelve el choque entre las dos primeras fuerzas, haciendo cristalizar las ideas, o lo que se conoce como Cristo. Por ejemplo, el hidrógeno, que es un fundamento de la vida, se forma mediante la acción conjunta del carbono, que es una fuerza activa, y el oxígeno, que es una fuerza pasiva. Y el nitrógeno viene siendo la fuerza neutralizante. Y de esa forma, con la ayuda de la fuerza neutralizante, se forma el elemento hidrógeno. Otro ejemplo es en el terreno de la acción humana. Por ejemplo, la fuerza activa puede ser el deseo de un cambio en alguna área de nuestras vidas. Y la fuerza pasiva sería la resistencia externa o interna a ese cambio. Pero si solamente se dan esos dos factores, no se puede cristalizar ninguna nueva situación. Se requiere de una fuerza neutralizante, que es la emoción que surge debido a la acción y que es capaz de neutralizar la acción de las fuerzas activa y pasiva para permitirnos trabajar por un cambio. Sin dicha emoción, que puede venir siendo la voluntad, que es una fuerza del espíritu, sin esa emoción, lo único que hay es charla mental, sin que jamás pase nada. Lo que conocemos como charla interna. Bueno, en el primer ejemplo que di, de las tres fuerzas del carbono, el oxígeno y el nitrógeno, que forman el hidrógeno, ese ejemplo pertenece al mundo material. En cambio, el segundo ejemplo, que es del deseo al cambio, o sea, un cambio en la acción de nuestra vida, esa es una emoción y no pertenece a la materia, pertenece al campo espiritual. Las fuerzas neutralizantes es el punto indiscernible que se dice que es el esfuerzo de todos los seres vivos al momento de morir. También lo dice Carlos Castañeda en sus libros. Esta fuerza neutra es la materia prima con la que se forma el infinito, y este punto indiscernible neutro viene siendo como una luminosidad que emite nuestro cerebro al momento de morir. Entonces, se fracciona la esencia y se forman los átomos materia o los polvos universales, pero ese va a ser otro tema. Ahorita estamos hablando de la ley de 3 y la ley de 7. Ya vimos la ley de 3, ahora vamos a pasar a la ley de 7, o también conocida la de las octavas. En música, una octava es el intervalo entre dos frecuencias en relación de 2 a 1. Por ejemplo, una octava media entre las notas musicales la, entre un rango de 5 a 880 Hz o vibraciones. Y la nota la 4, esa tiene un rango entre 4 a 440 vibraciones o hertz. Ambos tonos se perciben como el mismo por el oído humano, solo que uno es más agudo y el otro es más grave. Todas las escalas occidentales se inscriben en las octavas, que se caracterizan por la asimetría entre sus tonos. Entre las notas de una escala mayor, media un tono, pero entre las notas menores como la 3 y la cuarta, y entre la séptima y la octava, solamente media un semitono. Puede parecer que el estudio de la música es algo pequeño en comparación con el universo, pero siendo que la mayoría de los físicos coinciden en afirmar que la materia es energía en movimiento o campos electromagnéticos, el estudio de la música y de las octavas equivale al estudio del universo. La ley de las octavas significa
que ninguna fuerza trabaja jamás continuamente en la misma dirección, lo que se fundamenta en los dos intervalos de las notas musicales que hemos explicado hace un rato. Y esos intervalos o choques existen en todas las octavas, la ley de las octavas. Si al llegar a un intervalo no entra un choque adicional, que podría ser emocional, un esfuerzo o la voluntad, pues entonces no pasará nada, no sucede nada, no hay ningún cambio. Se necesita un intervalo o choque para que la octava cambie de sentido. Y esto explica la ausencia de líneas rectas en la naturaleza. Las plantas crecen conforme a la secuencia de Fibonacci, que es una manifestación matemática de las leyes de las octavas. Las espirales que las octavas forman al cambiar de dirección, esto se puede observar tanto en los moluscos como en las galaxias. Fibonacci descubrió la secuencia estudiando los patrones de reproducción de los conejos, lo que parece indicar que se trata de un patrón universal. La secuencia Fibonacci forma espirales porque todo en el universo son espirales o remolinos. Eso lo explicó Darren Aronofsky, que es el matemático físico de Pi. Estas espirales de las octavas, que también son conocidas como los toroides, remolinos, torbellinos, y que me recuerdan mucho a que Carlos Castañeda le llama los nidos. Y dice Juan Matus que ahí es donde se anida la información que vienen a formar a un ser vivo, ya sea animal, planta o humanos. Voy a dar otro ejemplo. Cuando las personas comienzan a hacer algún proyecto y luego de un tiempo, sin ninguna razón visible, sus esfuerzos disminuyen, el trabajo mengua. Y si en un momento dado no se efectúa algún esfuerzo especial, un gran esfuerzo o un trabajo, un sentimiento que es conocido como la voluntad, la línea de tiempo no cambia de dirección y nada sucede. Así pues, la ley de 3 explica la creación de la materia y la ley de las octavas de Fibonacci explica la evolución de la conciencia o de los acontecimientos que se asocian conscientemente o como también se conocen como el verbo o la acción. Entonces, ¿cómo se despierta la conciencia? Que sabemos todos que la conciencia pues es una propiedad del espíritu. No se puede ver ni medir de ninguna manera. Entonces, se despierta la conciencia con mucho esfuerzo y se necesita practicar y la voluntad y la práctica. Solamente así, con ese arduo trabajo, es que se expande la conciencia. Y también se deben evitar las obras de la carne, pues que ya sabemos que son la crueldad y contra todos los seres vivos. Esas son obras carnales. Primero hay que identificar estas acciones crueles. ¿Y cuáles son esas acciones? Bueno, las van a encontrar en Gálatas 5:19 al 21. Esas son las obras de la carne, son toda la maldad. Una vez que se han identificado, deben ser cambiadas diciendo en voz alta y conscientemente: parar, alto, stop. Y entonces cambiar esa acción cruel o perjudicial por un acto de bondad. Y únicamente así se despiertan las virtudes del espíritu. Que no lo engañen los youtubers diciendo que están despiertos, porque nunca la conciencia se va a despertar nada más porque yo lo diga o porque medite. No, la conciencia se despierta con las acciones de bondad, el amor. Entonces, así se despiertan las virtudes del espíritu, que son conscientes.
Y así, de esa manera, se mantiene unido a todos los cuerpos, el físico, el cuerpo álmico y el cuerpo espiritual. Y al momento de morir, pues no podrá ser destruido por las fuerzas externas o por el pico del águila. Esa es la manera de reforzar al yo superior, que en este caso el yo superior viene siendo la conciencia. Y de esa manera también, con la práctica, se mantiene dormidos a los yo inferiores, que ya expliqué en un video que hice que los yo inferiores están regidos por las fuerzas externas y que pertenecen a la Tierra. Entonces, esas fuerzas provienen de la energía de la Tierra y son materiales, son regresivos. En el video Máquinas Humanas se explica que el humano no conoce estas leyes universales y por eso es que se pierde su espíritu y pasan a ser elementos de la Tierra que forman la materia de los mundos. Pero eso lo abordaré en otro video más adelante para que hable completamente del yo superior y los yos inferiores y cómo se mantiene un equilibrio entre ellos, pero el que debe dominar es el yo superior, que viene siendo el espíritu. Bueno, entonces la creación con dos leyes, vimos cómo se forma la ley de las terceras y la ley de las octavas. Entonces, llegados a este punto, y entonces en el siguiente capítulo se va a introducir el concepto del absoluto, que viene siendo la totalidad, el absoluto o Dios, o la fuente, o como le quieran llamar. Pero eso será en el otro video, porque si no, es muy largo. Entonces lo voy a dividir en dos partes. Y esto va a tratar el siguiente video, de cómo Dios forma con esas dos leyes, los mundos y las galaxias, así hasta llegar al de las almas orgánicas, los orgánicos que somos nosotros. Pues ahora voy a explicar brevemente lo que yo he entendido aquí, la ley de tres y la ley de octavas. Aquí tenemos la ley de tres, que viene siendo, pues yo creo que es el átomo. Entonces aquí tenemos el átomo y aquí tenemos un átomo de carbono, uno de oxígeno y falta el nitrógeno, que es el neutro. Sin este neutro, si nada más estuvieran estas dos, no puede formarse el hidrógeno, que sería el hijito. No se podría formar. Necesita fuerza que esté la tercera fuerza, que es la neutra, para que así puedan acoplarse estas dos fuentes y entonces sale el hidrógeno, sale otro elemento. Esa es la ley de tres. Bueno, aquí tenemos el toroide. El toroide también viene siendo como el huevo luminoso que nos dice Carlos Castañeda, o viene siendo lo que forma nuestro aura, nuestra aura que forma nuestro cuerpo energético. Y este toroide, pues están todas las cosas, porque este es el que tiene la información, vendría siendo el cuerpo áurico. Entonces aquí tenemos, a ver si se puede ver bien, aquí tenemos a ver, lo voy a inclinar así. ¿Qué sería? Yo creo que sería el átomo de hidrógeno, ¿no? Este elemento de hidrógeno que ya vimos que estas dos fuerzas giran en sentido contrario. Una va en sentido de las manecillas del reloj, que se llama el giro, y el otro va en contra de las manecillas del reloj, que se llama el levogiro. Entonces, esas dos fuerzas siempre tienen que ir en sentido contrario. Y pues aquí tenemos lo de la ley de las octavas, que es la segunda ley de Fibonacci, y en música también se usa, ¿ve? Y aquí tenemos cómo
necesitamos un choque o una fuerza que entra aquí, como aquí la fuerza que entra en el átomo, pues es el punto neutro. Y aquí van a entrar, ¿cómo se dice? La secuencia Fibonacci. Aquí ya van a entrar los intervalos, que son ya fuerzas espirituales, y son los poderes de la conciencia, la voluntad, vida, amor, la verdad, la justicia, etcétera, etcétera. Entonces aquí se necesita mucho esfuerzo y mucha práctica, acción, es la acción, el verbo. Entonces aquí así se forman todos los toroides, los remolinos, donde va toda la información de lo que va a ser el ser vivo. Puede ser un perrito, un gatito, un ser humano, un niño, una planta, hasta un ente también. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la ley de Fibonacci está comprobada porque se van sumando matemáticamente. Aquí 5. Entonces, aquí 5 más 3, el 3 supuestamente es el punto indiscernible, 5 más 3 serían 8, y entonces al 8 le sumamos un 5, 5 y 8 son 13, ahora 8 y 13 son 21, 13 y 21 son 34, 34 y 21 son 55, o sea, siempre se va sumando el número con el anterior, los dos últimos números se van sumando y así va poniendo la información en todos los seres vivos. Entonces, esta es la información que estoy dando ahorita de el señor Will, y vamos a ver que va a estar más interesante porque cómo funcionan las leyes orgánicas, que somos nosotros, los orgánicos, y que vamos a hacer el alimento de la luna. Tristemente, si no hacemos las cosas del espíritu, eso nos va a pasar y es muy triste, porque son leyes, ahí no interviene Dios. Dios no te castiga, Dios no castiga, sino somos nosotros mismos los que rompemos nuestro equilibrio. Bueno, entonces aquí tenemos esto como práctica. La conciencia solamente evoluciona practicando o con las acciones, que sería el verbo, y eso significa trabajo y esfuerzo. Y así, solamente así se logran vencer las obras de la carne. Lo podemos ver en Gálatas 5, 16 y 17. En Romanos 1, 29, Gálatas 5, 19 al 21 y Romanos 28, 32. Wow, aquí me faltó poner, voy a ver si lo busco ahorita. Entonces, aquí podrán encontrar más información en los videos que estoy subiendo sobre Will, de máquinas humanas. Y aquí tengo otro video que se titula ¿Qué es el espíritu? Y bueno, esto es bien importante, esto que estoy poniendo aquí, porque aquí tenemos los chakras o las ruedas de luz. A ver si se ve. Lo voy a subir un poquito. A ver, así. Bueno, aquí tenemos los chakras o las ruedas de luz, y entonces dice que nosotros tenemos 7 chakras, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ya expliqué ahí anteriormente que nosotros solamente usamos este chakra, que es el de los instintos básicos, que pertenecen a la tierra. Estos 3 rojos pertenecen a la tierra. Y la mayoría de la gente, pues nada más activa el chakra del pasú o del animal, porque son instintos básicos, nada más de comer, dormir, tomar agua y esas cosas, ¿no? Son básicos. Muy pocas personas pasan al de los sentimientos, que sería el nivel 2. Entonces, en este nivel 2 ya la gente tiene sentimientos, pero no los sentimientos que ahorita la gente piensa que no son sentimientos, porque ellos lo que tienen es nada más, ¿cómo serán? Instintos de supervivencia.
Las emociones y sentimientos es que vas a amar a todo lo que te rodea. Vas a sentir compasión. Por ejemplo, ahorita lo que le pasó al señor Floyd, que es muy triste, y la mayoría de la gente está más preocupada por la economía que por el abuso de autoridad. Y muchos youtubers lo están llevando al campo del racismo, cuando el racismo no tiene que ver nada. Aquí es que se trata de una autoridad. Es importante. Como yo pienso que un asesino, tú te esperas que un asesino sea una persona sin estudios, pero una autoridad no se puede tolerar. Pero nadie piensa así, porque ¿saben por qué? Porque todos están en contra de que se haga justicia contra el Señor, a favor del Señor. ¿Por qué? Porque todos están aquí, en este nivel 1. Están pensando, oh, ¿cómo voy a sobrevivir? Oh, si se cae la economía, pobre de mí, me van a quitar mi cheque. Entonces, desgraciadamente, aquí estamos todos y muy pocas personas suben al siguiente nivel, que son de las emociones. Ya después, cuando logras subir aquí, despertar tu conciencia, automáticamente subes al nivel 2, después al nivel 3, que es el intelecto, y ya el intelecto, cuando estás aquí, ya vas a dominar a las emociones y al de los instintos. Y personas que llegan al nivel 4, casi no hay personas que llegan al nivel 4, por eso lamentablemente la mayoría, pues cuando mueren, van a la tierra a hacer abono para la tierra, después el álmico vuelve a Dios y el espíritu es destrozado en el lago de fuego, donde pues sirven como moléculas de la luna, del siguiente nivel. Y desgraciadamente la gente no sabe, dice el señor Will, que la gente no sabe estas leyes universales. Y es muy triste porque coincide con Carlos Castañeda, con la Biblia original, con la Biblia católica, de que todos nosotros pues no avanzamos, desaparecemos por completo. Se nos dio una oportunidad y nunca regresamos a la fuente porque somos destruidos por nosotros mismos. Bueno, aquí voy a leer ya por último lo que dice en Gálatas 5, 16 al 17. Dice, sigan andando por el Espíritu y no lleven a cabo ningún deseo carnal, porque la carne está contra el Espíritu y sus deseos, y el Espíritu está contra la carne, porque estos dos están opuestos el uno al otro. Bueno, ya vimos que la dualidad, bueno, ese será otro tema mejor. En Romanos 1:29 dice que las obras de la carne son injusticia, codicia, maldad, asesinatos, engaño, susurradores, solapadores del mal, odiadores de Dios, insolentes, altivos, presumidos, sin entendimiento propio, despiadados, sin cariño natural. Eso pues es un psicópata, un demonio humano. Después en Gálatas 5, 19 al 21 dice que sigue diciendo también cuáles son las obras de la carne, la fornicación, el adulterio, inmundicia, mentiras, conducta relajada. Las mentiras que dicen ahí los testigos de Jehová, siempre están diciendo mentiras. La idolatría, espiritismo, enemistades, celos, arrebatos de cólera, sectas, borracheras estrepitosas y más. Y están avisados que los que practican estas cosas no entrarán al reino de Dios. Y como dice Santiago 2:26, el cuerpo sin el espíritu está muerto y la fe sin obras está muerta. Entonces, que no lo engañen, que nada más te vas a salvar. Son las dos cosas las que te van a salvar, la fe y las obras. Tienen que ir juntas. Entonces, voy a leer por último Romanos 28:32 y dice, ustedes conocen muy bien el justo decreto de Dios, que los que practican estas cosas son merecedores de muerte y no solo siguen practicándolas, sino que consienten y solapan a los que las practican. Bueno,
Hasta aquí hemos llegado.